Hola mis queridos seguidores del canal, bienvenidos una vez más a este espacio único. No olviden suscribirse y darle like a nuestro video. Hoy tenemos una historia impactante. Bar Baktas y Yamur Yüksel se encontraron después de tantos años. ¿Qué ocurrió en ese momento tan esperado? Quédense porque lo que pasó los dejará sin palabras. Todo comenzó en un evento privado de moda en Estambul, donde las cámaras estaban atentas a cada detalle, pero nadie esperaba verlos juntos en el mismo lugar. Bar, conocido por su mirada profunda y su estilo elegante, llegó acompañado de algunos amigos cercanos. Poco después, apareció Yamur, radiante y con una presencia que encendió las luces de todos los flashes. La tensión en el ambiente era evidente, y los murmullos empezaron a recorrer la sala. ¿Será que van a hablar después de tantos años? En medio de la multitud, sus miradas se cruzaron. Bar, con una leve sonrisa, se acercó y rompió el silencio. ¿Senala beni misin mi usuluyorsun? ¿Aún estás triste por mí? La frase resonó con fuerza, provocando un silencio absoluto en la sala. Yamur lo miró fijamente y contestó con serenidad: no es tristeza, Bar. Es sorpresa. Nunca pensé que volveríamos a vernos en un lugar como este. Los presentes quedaron paralizados, algunos grababan discretamente con sus teléfonos mientras otros simplemente no podían apartar la vista. La conversación siguió con un tono cargado de nostalgia, pero también de respeto. Tantos años y aún siento que no hemos cerrado ese capítulo, confesó Bar con una voz grave y melancólica. Yamur, sin apartar la mirada, replicó: los capítulos no se cierran solos. Tal vez era necesario este encuentro para entenderlo. La química entre ellos era evidente, como si el tiempo no hubiera pasado. Los periodistas intentaban acercarse, pero ambos parecían sumidos en su propio mundo. El público femenino, que conoce muy bien la historia de esta pareja que alguna vez fue portada de revistas, no podía dejar de comentar en redes sociales. En minutos, el hashtag #BarbeyYamur se convirtió en tendencia en Turquía y varios países de habla hispana. Los comentarios eran de todo tipo, desde quienes soñaban con una reconciliación hasta quienes recordaban con detalle los motivos de su separación. Bar, intentando suavizar el momento, dijo: mira cómo nos observa la gente, como si todo este tiempo no hubiera existido. A lo que Yamur respondió con una leve sonrisa: ellos nunca olvidan lo que vivimos, y parece que nosotros tampoco. Esta breve frase generó aún más especulaciones, pues muchos lo interpretaron como una puerta abierta a un nuevo comienzo. Los minutos parecían horas. Cada palabra que intercambiaban se volvía titular en tiempo real. La tensión y la emoción eran imposibles de ignorar. Un periodista, arriesgándose a interrumpir, lanzó una pregunta al aire: ¿esto significa que volverán a estar juntos? La sala entera contuvo el aliento. Bar miró de reojo a Yamur y, en lugar de contestar, soltó una risa nerviosa. Ella, con la elegancia que siempre la caracterizó, respondió: no todo en la vida tiene respuesta inmediata. A veces hay que dejar que las cosas fluyan. Esa frase fue suficiente para que las redes explotaran aún más. Los programas de entretenimiento comenzaron a emitir en directo las imágenes captadas por los asistentes. El reencuentro ya no era un simple rumor, se había convertido en el tema central de la noche en Turquía y, en cuestión de horas, en varios países. La etiqueta #BarbeyYamur alcanzó millones de menciones. Los fanáticos escribían teorías,
compartían fotos antiguas de la pareja y debatían sobre la posibilidad de una reconciliación. Mientras tanto, dentro del evento, ambos parecían sumergidos en una burbuja. Hablaron de viejos amigos, de recuerdos compartidos y de caminos que tomaron tras la separación. Nunca te conté que empecé a pintar después de lo nuestro, confesó Yamur con una sonrisa nostálgica. Bar, sorprendido, contestó, siempre supe que tenías un arte escondido. Me alegra que lo hayas descubierto. Ese intercambio íntimo, aunque sencillo, mostraba que aún existía un vínculo imposible de ignorar. Los flashes no cesaban. La organización del evento intentaba controlar la situación, pero ya era tarde, lo inesperado había robado todo protagonismo. Una diseñadora cercana a la pareja comentó en voz baja, ellos no necesitaban pasarela, donde estén, crean espectáculo por sí solos. De pronto, Bar extendió la mano, invitándola a salir unos minutos al jardín. Ella aceptó. Afuera, lejos del bullicio, el ambiente cambió. El aire fresco de Estambul les permitió hablar con más calma. ¿Alguna vez pensaste en lo que habría pasado si hubiéramos tomado decisiones distintas?, preguntó Bar, con un dejo de arrepentimiento. Yamur bajó la mirada y respondió, muchas veces. Pero también entendí que cada herida nos enseñó algo. Ese momento, aunque íntimo, fue captado por un fotógrafo desde lejos. La imagen de ambos en medio del jardín iluminado por las luces de la ciudad se volvió icónica en cuestión de minutos. Se habló de reconciliación, de segundas oportunidades e incluso de un futuro juntos. Sin embargo, ninguno de los dos confirmó ni negó nada. Decidieron regresar al evento como si nada hubiera pasado, aunque el brillo en sus ojos decía lo contrario. Los aplausos no tardaron en llegar cuando volvieron a aparecer. La multitud no celebraba un desfile, sino el reencuentro de una historia que parecía escrita para una novela. Al finalizar la velada, los reporteros intentaron obtener más declaraciones. Bar simplemente dijo, el destino nos sorprende de formas que jamás imaginamos. Yamur añadió, no busquen respuestas rápidas. Lo importante es que hoy nos volvimos a encontrar. Con esas palabras dejaron el lugar, juntos pero sin confirmar nada, alimentando el misterio. Durante los días siguientes, la prensa no hablaba de otra cosa. Columnistas de revistas especializadas escribieron extensos análisis sobre su lenguaje corporal, los gestos y hasta la ropa que usaron esa noche. Algunos aseguraban que era una estrategia publicitaria, otros, que el amor nunca se había apagado. Pero lo cierto es que la chispa estaba de nuevo encendida. Y así, queridos seguidores, la historia de Bar Baktas y Yamur Yüksel continúa abierta, como un capítulo que se niega a cerrarse. Lo que ocurrió en ese evento privado no fue solo un reencuentro, fue el inicio de un nuevo misterio que mantiene a todos expectantes. Queridas seguidoras, ¿qué piensan ustedes? ¿Deberían Bar y Yamur darse una segunda oportunidad? Déjenme sus opiniones en los comentarios y no olviden suscribirse al canal para más noticias exclusivas del mundo de las celebridades. Hasta la próxima.